Todo el movimiento del universo es una expresión de fuerza. Todas las formaciones del universo son formaciones de energía. Algunas formas de energía están concentradas, como la materia, y otras están en acción dinámica. Pero en definitiva la energía no deja de ser fuerza. La cuestión es si la fuerza tiene alguna dirección. ¿Qué dirección tiene? Pero es indudable que la expresión neta de la vida es la expresión de la fuerza. Y en la espiritualidad también se necesita fuerza. En el yoga se necesita fuerza. Y se necesita bastante o mucha fuerza. A veces tenemos la tendencia en el mundo espiritual a expresar la espiritualidad y su expresión como retracción, como debilidad, como huida del conflicto por un bien mayor que no se sabe cuál es, tal vez el de la paz. Pero no siempre debe ser así. Ante un conflicto, un ser humano, una persona, tiene que decidir cómo reaccionar. Si no hay decisión, si no hay observación, si no hay comprensión del conflicto, si no hay comprensión y discernimiento de cómo reaccionar ante el conflicto, nuestra respuesta siempre será automática. Y ahí la fuerza no está guiada por la consciencia, está guiada por el automatismo. Cuando nos rebelamos o tendemos a rebelarnos contra las normas y toda autoridad, no es una fuerza consciente, es un hábito automático del que no podemos retraernos, no podemos evitarlo. Cuando el hábito automático se expresa en sumisión, es una anulación de la fuerza, no es una decisión, es una anulación por debilidad. Por tanto, siempre que debamos utilizar la fuerza en un conflicto o en nuestra propia vida, porque toda acción humana es fuerza con alguna dirección y algún objetivo. Siempre que tengamos que utilizar la fuerza tiene que haber un conocimiento, una consciencia, un discernimiento que la dirija. Esta fuerza de consciencia construye y construye mucho, pero también destruye. Puede retraerse ante un conflicto si el discernimiento, si la consciencia nos dice que lo conveniente, lo adecuado, lo correcto es no entrar en litigio, pero nunca será por debilidad. Es una retracción de la fuerza voluntaria. La fuerza no desaparece, simplemente queda retenida, queda pasiva, no activa. Cuando la sumisión es un hábito automático, es una expresión de debilidad. Cuando es una cesión consciente, es una expresión de fuerza, porque se necesita mucha fuerza para decir en un momento determinado: me estás haciendo daño o estás siendo injusto, pero creo que no debo enfrentarme a ti. Pero pudiera ser que como consecuencia de nuestra conciencia y del discernimiento, éste nos indique que tenemos que enfrentarnos. Y entonces la fuerza que en el caso anterior estaba autoconcentrada se despliega y acepta el reto, acepta el conflicto y planta cara a una situación o a una persona. Aquí la cuestión importante es a qué o a quién sirve la fuerza que desplegamos. Si sirve a nuestro ego, es decir,
si busca un beneficio personal, si busca lo que es una apetencia, si busca imponerse sobre el otro porque nuestro ego es mayor y tiene más poder y porque nuestra verdad es la única verdad que debe ser contemplada y porque nuestro derecho está por encima del derecho de todos los demás, si es el ego en alguna de estas expresiones o en muchas más que el ego puede tener, entonces esa fuerza nos sirve al yoga, nos sirve a la autorrealización, sirve al ego. Y esto es primordial en el discernimiento, ver nuestra fuerza a qué sirve, a quién sirve, y ser muy honestos y ser muy estrictos en la observación de nuestras propias tendencias, impulsos, en la observación de nuestro propio ego. Pero al margen de conflictos, el yoga, la vida y el yoga necesitan fuerza. Y necesitan fuerza para ir trabajando en todos los caminos de la autorrealización, para ir superando todos los obstáculos que el yoga nos va a poner en el camino como método de crecimiento. Se necesita fuerza para superar las dificultades que la propia vida nos va a presentar, porque todo mundo evolutivo como el nuestro necesita de oposición si queremos crecer. Normalmente nos alejamos de la dificultad, de la oposición, de la adversidad, del infortunio, porque los consideramos negativos en nuestra vida. Cuando aprendemos, no es que nos apeguemos a la adversidad, ni mucho menos, pero cada vez que se presenta, aprovechamos la oportunidad para encontrar en nosotros la fuerza para superar la adversidad, superar la dificultad. A veces la dificultad nos viene como un requisito para el aprendizaje o para el error que nos ayuda a corregir aquellas actitudes, aquellas decisiones y actos que hemos realizado incorrectamente. Todo en la vida, cuando se expresa sobre nosotros, es una oportunidad de crecimiento. Pero si nos retraemos ante la vida, si nuestra fuerza se debilita ante la dificultad, no aprendemos, no superamos, no encontramos en nosotros esas facultades y esos poderes que puedan superar. Hay que aceptar la vida en su expresión. Y a veces la vida se expresa para que utilicemos nuestra propia fuerza para cambiarla. La aceptación no es pasiva. La aceptación requiere también fuerza activa. Y una situación injusta, si tenemos que actuar ante ella, no es una aceptación de la situación que impide el despliegue de nuestra fuerza. Aceptamos la situación como un reto para crecer, y crecemos tal vez utilizando nuestra fuerza para cambiar la situación que consideramos injusta, inaceptable, incorrecta. Fuerza y discernimiento, poder y conocimiento fuera del ego son el binomio necesario para desenvolvernos en la vida y en el yoga. 10 minutos en silencio.